Listo, buenas noches con todos. Vamos a iniciar el repaso total del día de hoy, que es un repaso total del prospecto de admisión de biología y anatomía, ¿no? Bueno, los primeros temas son de biología, hay una parte intermedia que es de anatomía, y la última parte es la parte de biología correspondiente a genética 1, genética 2 y ecología. ¿No? Los primeros temas de biología agarran desde la semana 1, que es taxonomía, bioquímica, citología y también bioenergética. Luego vienen preguntas de anatomía, desde el aparato locomotor, ¿no? Hacia adelante, hasta, me parece, anatomía animal. Y por último, culmina con genética 1, genética 2, ciclo celular y ecología, ¿no? Hay 5 preguntas de cada tema para poder realizar todo el prospecto. Y bueno, son preguntas tanto de examen, de admisión, sí que es básicamente un banqueo, y también son preguntas, digamos, han sido escogidas con el fin de que se pueda, digamos, realizar todos los subtemas más importantes de cada tema, ¿no? O sea, digamos que de todo el banco se me eligió preguntas fijas, ¿no? Entonces, en el caso de la primera pregunta, como se puede ver, habla acerca de taxonomía, ¿no? Que va a hablar de lo que es reinos. Entonces, las 5 primeras preguntas son de reinos. La primera pregunta habla acerca de Carl Woese, que habla de una clasificación de organismos en 3 dominios, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de la relación jerárquica, hablamos de dominios y hablamos también de lo que es reinos, ¿no? Entonces, hablamos de dominios y reinos. En el caso de los dominios, siempre sabemos que son 3, mientras que la cantidad de reinos son 5. En la jerarquía, el dominio siempre es el de mayor, ¿no? De mayor jerarquía y luego es seguido por los reinos. Bueno, luego siguen diferentes grupos más pequeños, ¿no? Pero generalmente el examen siempre toma los 2 primeros, o sea, los dominios y reinos, ¿no? En el caso de los dominios, como había mencionado, son 3. ¿Cuáles son? Iniciamos con el primero, el segundo, el tercero. La mnemotecnia es ave, ¿no? Ave, donde sacamos que la A es de arquea, el dominio arquea, escrito archaea, el dominio bacteria, ¿no? El dominio eucaria, ¿no? Sería el último. Esos 3 fueron descritos por Woese, ¿no? Por el autor que nos está pidiendo, por Carl Woese. Para encontrar estos 3 dominios, Woese se basó en algo que pregunta a veces el examen en el ARN, ¿no? En el ARN ribosomal, en la subunidad 5S, ¿no? En cuanto a los reinos, fue explicado también por Woese, pero él tiene otra clasificación de reinos. O sea, no es la clásica clasificación que estudiamos de 5 reinos. La clasificación en reinos de Woese es de 6, pero casi el examen no lo toma. La clasificación típica que se basa el examen es en 5 reinos, que no es dada por Woese, sino es dada por Whittaker, que es otro autor que vamos a tomar su clasificación clásica, ¿no? Entonces, estos 5 reinos, del 1 al 5, obviamente, vamos a tener que el primero se da por evolución, ¿no? Entonces, el primero es el más primitivo, el segundo un poco más evolucionado, así hasta llegar al último. Obviamente, el ser humano va a estar en el último reino, ¿no? Si estamos hablando hablamos de evolución, obviamente el ser humano está al final de esta evolución, entonces va a estar formando parte del quinto reino. En cuanto al primer reino, tenemos el reino Monera, ¿no? El reino Monera, uno le domina también reino bacteria y luego dentro del reino bacteria lo clasifican en reino Monera y la cianobacteria, ¿no? Pero el reino Monera o bacteria te puede venir en el examen, ¿no? Básicamente las bacterias más importantes están dentro del reino Monera, ¿no? Bacterias que van a causar un tipo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el Escherichia coli, ¿no? El Treponema pallidum, en el caso del sífilis, ¿no? Entre otras, ¿no? La Helicobacter pylori, Salmonella typhi, en el caso de la tifoidea. O sea, bacterias que generalmente van a causar algún tipo de enfermedad, ¿no? En el caso del segundo reino es el reino protoctista, ¿no? El reino protoctista agarra lo que es algas, o sea, las plantas, ¿no? Pero muy primitivas. O sea, no llegan a ser plantas porque no presentan tejidos, a diferencia de las plantas que sí lo tienen, ¿no? Pero luego los eventos de fotosíntesis, lo que es la pigmentación,
clorofila, eso sí presentan, pero no pueden ser consideradas plantas a pesar que tienen muchas células, a pesar que hacen fotosíntesis, debido a que no van a tener tejidos, ¿no? Tejidos de soporte, tejidos conductores, tejidos, en este caso, excretores, tejido parenquimático, ¿no? O sea, eso no vamos a encontrar en un alga. Y también en el reino protoctista debes recordar que vas a encontrar a los protozoarios, ¿no? El cuarto reino viene a ser el reino fungi, donde vamos a encontrar solamente hongos y también llamado micota, ¿no? El cuarto reino es el reino vegetal o plantae, ¿no? O vegetalia. Y el último reino es el llamado animal o animalia. Bueno, la pregunta es bastante simple porque va encaminada solamente a preguntarnos, de acuerdo a qué se basó, ¿no? En base a qué tipo estudió, ¿no? En base a qué tipo de ADN, dice acá. El término correcto debe ser ARN, ¿no? El ARN que va a estudiarse acá es el ARN ribosomal, ¿no? Entonces acá la pregunta necesita una corrección en cuanto a lo que es el ítem y las claves, ya que la clave correcta debería ser ARN, ¿ya? Estos tipos de ADN, ST, mensajero, ribosomal, esos no existen. ¿Ya? Entonces, esto debería ser acá R, S, T, M, R y H. Bueno, el ARNS y T es lo mismo. El soluble o de transferencia es el mismo tipo. Si estamos hablando de lo mismo. Transferencia tiene ambos nombres. Y la palabra clave que te pueden preguntar de acuerdo a esto en el examen es la palabra aquí anticodón. Ya te van a decir qué tipo de ARN presenta anticodones, ¿no? Entonces va a ser el ARN en tipo soluble o de transferencia. Este siempre trabaja a la par con otro tipo de ARN, que es el que se habla de codones. Un codón es un triplete de bases nitrogenadas, ¿no? Que se habla en bioquímica. Adenina, guanina, uracilo, timina, ¿no? Citosina. Entonces agarras 3 de esas y formas un codón. Pero toda base nitrogenada tiene un complemento, ¿no? Entonces el complemento se llama anticodón. O sea, básicamente el ARN de transferencia o soluble trabaja a la par con un ARN mensajero, ¿no? La palabra clave que tiene que darse el examen es ARN mensajero, codón, y ARN transferencia o soluble, anticodón. En el caso del heterógeno nuclear, hablamos de que es un ARN inmaduro, ¿no? Este es un ARN inmaduro, inmaduro. Es un ARN mensajero inmaduro, ¿no? Y recordemos que el ARN mensajero es el que al final forma la proteína, ¿no? Bueno, en este caso aminoácidos, y estos aminoácidos formarían ya proteínas, ¿no? Muy bien, la pregunta 2 nos dice, las algas de donde se extrae el agar-agar que se utiliza en la microbiología para cultivar bacterias son. Entonces, hemos mencionado que el reino donde hay algas se llama reino protoctista. Entonces, ese reino protoctista debe ser el involucrado en este caso, ¿no? El involucrado en este caso, en cuanto a esa especie, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de algas, solamente vamos a hablar de algas acá. Cuando hablamos de algas nosotros, las algas se clasifican en este reino de acuerdo a su color, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las clorofitas, son algas verdes, ¿no? Clorofitas. Y van a tener la clorofila del tipo A y B, donde la B es la más abundante, ¿no? Tenemos también las diatomeas que pertenecen dentro del grupo de lo que es las crisofitas, ¿no? Son algas doradas. Crisofitas. ¿Qué son algas doradas? Tenemos también algas pardas, ¿no? Que vendrían a ser las feofitas. Feofitas. Tenemos también las algas rojas, que vendrían a ser las rodofitas, ¿no? Tenemos también por acá las algas rojas, pero con luminiscencia, que parecen o son llamadas algas de fuego, ¿no? Que serían las pirrofitas. Las pirrofitas. Bueno, también están las santofitas, que son algas amarillas, ¿no? Y también las euglenofitas. En este caso, vamos a colocar estas 5 por ahora. Tenemos las clorofitas y las pirrofitas. Clorofitas, la especie tal vez más importante es la ulva lactuca o lechuga de mar, y la presencia de la clorofila del tipo A y B, ¿ya? De clorofila del tipo A y B. Pregunta de examen, qué algas, qué tipo de algas presentan la clorofila del tipo A y C? Las que tienen un color muy parecido, pues no, la clorofila A y C lo van a tener las doradas, llamadas crisofitas, y las feofitas, que son pardas. Esta tiene la clorofila A y C, se pregunta examen. A y C.
En cuanto a las rodofitas, están las denominadas algas rojas, y acá vamos a encontrar al agar-agar, ¿no? Al agar-agar. Y también vamos a encontrar a lo que es el mococho, el yuyo, también llamado cochayuyo, ¿no? Que lo consumes en lo que es el sudado, tal vez, ¿no? Este mococho lo vamos a encontrar como una alga roja, ¿no? Pero tal vez cuando tú ves el color digas, pero roja, roja, no es que el mococho, es que es roja durante la oxigenación que presenta dentro del mar, ¿no? Cuando ya lo sacamos hacia el exterior pierde esa oxigenación y es como si se marchitara, entre comillas, ¿no? Entonces va a perder la oxigenación y tiende ese color que conocemos en las comidas, ¿no? En cuanto a las pirofitas, son las denominadas algas de fuego, ¿no? Algas de fuego. Y acá, por ejemplo, tenemos el gymnodium, ¿no? Algas de fuego, es una de las especies de este tipo, las algas de fuego. En este caso, la pregunta nos dice dónde el agar-agar, ¿no? Dentro de qué tipo de algas estaría, dentro de las rojas, ¿no? Los dinoflagelados van a ser las pirrofitas, no te olvides, pirrofitas. Las diatomeas van a ser las crisofitas, algas doradas. La D de diatomeas, la D de doradas. Las pardas van a ser las feofitas, no te olvides, clorofila del tipo A y C. Y las verdes van a ser las clorofitas, que tenemos ahí a la lechuga, ¿no? De mar, la ulva lactuca, clorofitas. Muy bien, son enfermedades de transmisión sexual, pero dicen de origen bacteriano. Entonces, el examen lo que te va a hacer es poner por ahí algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, algún tipo de ETS, pero que no sea de origen bacteriano, ¿no? Sino de origen, tal vez, de virus, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la tricomoniasis, el herpes, la papilomatosis, ¿no? Que, bueno, por el nombre ya sacamos que es de un virus, la clamidiasis y el gonorrea, ¿no? Entonces, este tipo de ETS vamos a sacar primero las virales, ¿no? Las que son dadas por virus. Entonces, vamos a tener acá, por ejemplo, en el caso del herpes, ¿no? Que bueno, hay dos tipos, hay un herpes oral y hay un herpes genital, ¿no? Este tipo de herpes es causado generalmente por un desoxivirus, soxivirus, soxivirus o un virus en todo caso que presenta ADN, ¿no? ADN, ADN. A ver, generalmente se da por esa presencia de virus que tienen ADN. Bueno, el virus que va a atacar en este caso tiene ADN. ¿No? También vamos a tener, entonces, el herpes ya lo sacas en una, porque dice de origen bacteriano. Esto no debe estar en las claves, ¿no? También vamos a sacar el papiloma, ¿no? El papiloma que es causado por el papilomavirus, y justamente este papiloma también deriva de un virus que tiene ADN, ¿no? Y va a causar, más que todo en la mujer, lo que es el cáncer de cuello de cervix, ¿no? Entonces, el cáncer de cuello uterino, cervix, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos otra que no debería estar, la 3 tampoco debería estar. Entonces la clave estaría entre la B y la E, ¿no? Luego te ponen el gonorrea, que bueno, el gonorrea va a ser causado, ¿no? Por lo que es una bacteria. Entonces, esta es correcto. La Neisseria gonorreae, ¿no? Que vendría a ser en este caso la bacteria. Hay que colocarlo. Neisseria gonorreae. Entonces, si estamos hablando de una bacteria y estamos en el tema de taxonomía, estaríamos en qué reino, en el primero, ¿no? En el reino Monera. Entonces ahí está la Neisseria gonorreae, una bacteria. Entonces 5 sí es, y con la 5 ya sabes que la iba a ser, ¿no? La clamidia, muy escuchado tal vez en algunos comerciales, ¿no? Entonces tenemos acá la clamidia, ¿no? Que también va a ser una enfermedad presente generalmente en las mujeres, una enfermedad, ¿no? Y la tricomoniasis, que es causada en este caso por un protozoario, ¿no? Acá no tenemos que ver con la bacteria. Entonces nos han puesto ahí bacterias y algunos virus, ¿no? Como para que caigas. Entonces la clave debería ser la E, 4 y 5. Los acabas con gonorrea, ¿no? Y bueno, en este caso eliminando herpes y papiloma, que son dos virus conocidos, o sea, clásicos. La pregunta 4 dice, la Leishmania brasiliensis es un protozoario. Y este reino debes tener bastante cuidado, porque en los últimos años el reino protoctista ha sido uno de los que más ha estado viniendo.
¿no? Te han preguntado características, cómo es este reino, unicelular, por ejemplo, en el caso de los protozoarios, ¿no? Ya hemos visto las algas, pero en el caso de protozoarios, cuando hablamos de estos, son unicelulares, son eucariotas, protozoario, porque las únicas procariotas, cuando hablamos de reinos, son las bacterias, ¿no? Luego, todos los reinos que quedan son eucariotas. Entonces, el protozoario es procariota, es unicelular, presenta movilidad, algunos no presentan movilidad, o sea, puede haber ambos, ¿no? Movilidad y no movilidad, ¿no? No hacen fotosíntesis, obviamente, y se clasifican de acuerdo a su órgano de locomoción. Las algas se clasificaban de acuerdo a su color, pero estos de acuerdo a su órgano de locomoción. Entonces vas a tener por acá, por ejemplo, a 4 grupos, ¿no? Tenemos a los cilióforos, ¿y con qué crees que se van a mover? Por cilios, pues, ¿no? Tenemos a los flagelados, pero el otro nombre es mastigóforos, porque con flagelados creo que ya lo sacas en una, ¿no? Que se mueven a través de flagelos. Pero te podrían poner el otro nombre que es mastigóforos, se van a mover a través de los flagelos. También tenemos por acá los rizópodos, ¿no? Los rizópodos o sarcodinos. Y por último, vamos a tener al grupito que no se mueve, que vendrían a ser en este caso los apicomplexa. Apicomplexa. Esos no se mueven, ¿ya? Son inmóviles. En el caso de los cilióforos, primero hay que colocar si se mueve. Se mueve a través de cilios, ¿no? En los mastigóforos a través de flagelos. En los rizópodos se van a mover a través de pseudópodos. O sea, ¿cómo así? O sea, nosotros vamos a tener, por ejemplo, imagínate que esta sea la especie, una bolita, ¿ya? Y va a tener cilios que salen de la parte apical de la célula, ¿no? En el caso del flagelo, obviamente, el flagelo ya es una estructura que sale del citoesqueleto, ¿no? Más que todo del centrosoma. Este centrosoma a través de microtúbulos lo forma. Y cuando hablamos de flagelos, generalmente es uno, pero en el caso de estas estructuras puede tener varios, ¿no? Puede haber 1, 3, 4, 5, ¿no? Igual que las bacterias, puede tener varios flagelos, no necesariamente uno, ¿no? Podría tener varios flagelos. Pero sabemos que los flagelos ya se forman de otra estructura, pues, ¿no? El cilio generalmente se forma de la parte apical de la célula, ¿no? Y generalmente una de las estructuras clásicas o funciones clásicas del cilio es que la función sea de transporte o una función de movilidad. La función de movilidad, por ejemplo, lo vamos a ver aquí en los protozoarios, ¿no? Y de transporte lo vamos a ver en el epitelio de la tráquea para llevar el aire, ¿no? Mientras que los flagelos, más que todo, su función siempre es móvil, ¿no? Por ejemplo, en el caso del espermatozoide, en el caso de este protozoario, ¿no? Y la formación es distinta, pues esto ya lo había formado por el centriolo, ¿no? Centrosoma. En el caso de los pseudópodos son estructuras irregulares que salen de la membrana, como piecitos así. Por eso se llama pseudópodos, ¿no? Pseudópodos. Y en el caso de la apicomplexa lo vamos a ver de que no tiene movilidad, o sea, no tiene órgano de locomoción. El examen te va a preguntar la especie más importante. En el caso del cilióforo, la especie más importante se llama Paramecium. Paramecium, ¿no? En el caso del mastigóforo, la especie más importante o flagelada, bueno, hay varias. Puede ser, por ejemplo, la leishmania. Vamos a poner la Leishmania brasiliensis, que es la que está acá en las claves, ¿no? Pero también está la Yaria lamblia, entre otras, ¿no? Brasiliensis. En el caso de los rizópodos, vamos a tener acá al Toxoplasma gondii, puede venir en examen, ¿no? Y también vamos a colocar uno de los más importantes, que serían las amebas, ¿no? Las amebas, como la entamoeba histolítica, ¿no? Pero pongo amebas porque en el examen preguntaron por amebas, ¿no? Las amebas son un tipo de protozoario, ¿no? Y el apicomplexa más conocido, lo que causa, por ejemplo, la malaria, ¿no? Tenemos ahí al plasmodium. Al plasmodium. También a estos apicomplexas se le llama esporozoos, ¿no? Esporozoos. Muy bien, entonces la clave de esta pregunta sería la clave mastigóforo, ¿no? La pH es una F al momento de pronunciarlo, entonces sería la clave casa, ¿no? La clave casa. Uy, acá está una pregunta que ha sido tomada justamente en este último proceso, ¿no? Muy bien, vamos a esta pregunta, a ver, dice la 5. La célula procariota se diferencia de la eucariota porque la primera carece de
Procariota. Procariota. Entonces, la procariota te está hablando de bacterias. O sea, procariota solamente lo tiene el reino bacteria. Entonces, acá tienes que tú pensar en bacterias, ¿no? Entonces acá, reino bacteria. De los 5 reinos, el único que lo tiene es reino bacteria. O sea, vamos a hablar solamente de bacterias. ¿Listo? Y justamente esta célula procariota, cuando tú la vas a ir a dibujar, o sea, la dibujas, ¿no? Acá, saca su flagelo, supongamos que tiene uno nada más, ¿no? Algunas tienen cápsula hacia afuera, que bueno, les va a dar un poco mayor de protección, ¿no? Luego estaría su pared celular, ¿no? Va acá, pones ahí su pared celular. Y luego en la parte más interna vamos a tener la membrana. Y esta membrana forma como invaginaciones, ¿no? Como invaginaciones. O sea, tienes la membrana y esta va a formar como invaginaciones, que serían estructuras que van a servir para funciones energéticas, ¿no? Y estas estructuras que tú estás viendo acá, por ejemplo, esta puntita, esta invaginación de la membrana celular, tiene su nombre, ¿no? La llamamos mesosomas. Mesosomas. Y este va a ser el encargado de realizar las funciones energéticas, ¿no? Actuar durante unos procesos energéticos, ¿no? Por ejemplo, la fotosíntesis, más que toda la fase luminosa, ¿no? La replicación del DNA, ¿no? Y en algunos eventos reproductivos también. Entonces, más que toda esa imaginación. ¿Debido a qué? Debido a que esta bacteria no tiene, pues, mitocondrias. Eso en mitocondria lo vas a encontrar en la eucariota, ¿no? No tiene lisosomas. O sea, los organelos que tú conoces, aparato de Golgi, mitocondria, lisosoma, peroxisoma, glioxisoma, esos no lo vas a encontrar en una bacteria, eso no tiene. Entonces, la 1 no hay, la 3 tampoco, ¿no? La 3 tampoco va a haber. Ah, pero dice se diferencia, ¿no? Entonces, como se diferencia, significa que carece. Entonces, son esos que hemos puesto, ¿no? El 1, el 3 y el 4, porque no lo tiene, ¿no? No lo tiene. Entonces, 1, 3 y 4 ya están en tus claves. La clave enana. Ahora, los ribosomas es la estructura, ribosomas en común. Esta es la estructura en común que vas a tener entre procariotas y eucariotas. Y eucariotas. Ya eso lo tienen ambos, los ribosomas. Esto sí es importante. En los ribosomas cambian, ¿no? O sea, es verdad que los ribosomas los vamos a encontrar en ambos, pero en el caso, por ejemplo, de las procariotas, o sea, las bacterias, sus ribosomas es diferente, pues, ¿no? Hablamos de un ribosomas de 70S, el cual está dividido en 50S. Profe, el otro tiene que ser, entonces, 20, no, es 30, ¿no? Entonces, la subunidad mayor, la que tiene más, pues obviamente, y la subunidad menor. En el caso de las eucariotas, en el caso de las eucariotas, en el caso de las eucariotas esto cambia, ¿no? Hablamos de un 80S, que está dividido en 60S y 40S. Entonces, este va a ser el mayor ahora y este va a ser el menor. Si tú te das cuenta, lo que es esa, al procariota aumentarle 10, 50 más 10, 60, 30 más 10, 60. Y a la subunidad mayor le agregas 10, 70 más 10, 80. O sea, podrías memorizarte solamente uno, sería en este caso el procarioto, y sacas, ¿no? La eucariota sumándole 10 a cada subunidad. A la general, 70S más 10, 80S. A la subunidad mayor, 50S más 10, 60S. Y a la subunidad menor, que era 30S más 10, 40S. Y obtienes las subunidades de la eucariota y la mayor, ¿no? Y la subunidad general, la subunidad mayor y la subunidad menor, ¿no? Entonces ahí tenemos las características claves que debe tener una procariota. Y obviamente va a tener plastidios, porque recordemos que hay algunas estructuras, los plastidios vienen a ser los pigmentos, ¿no? Los plásticos que va a tener. Eh, Vamos a tener de que algunas bacterias van a realizar los procesos de fotosíntesis, entonces también van a necesitar estas estructuras, fotosíntesis, ¿no? Correcto, entonces la clave debería ser la clave enana. Entonces, todo esto es de la primera parte, el primer tema, semana 1, de taxonomía, ¿ya? Taxonomía, primer tema de taxonomía. Muy bien, vamos al tema número 2, uno de los clásicos de examen, se siempre viene, es uno de los que para cualquier área
puede aparecer, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que vendría a ser bioquímica. Muy bien, vamos por acá. Vamos a quitar esto, ya está. Muy bien, bioquímica. Nos dice 6. La clorofila, la hemoglobina y la hemocianina contienen respectivamente los siguientes bioelementos. Entonces, cuando hablamos nosotros de bioelementos, cuando hablamos nosotros de bioelementos, vamos a ponerlo abajo. Espérate, esto acá abajo. Ya. Cuando nosotros hablamos de bioelementos, debemos recordar la clasificación, ¿no? A ver, bioelementos. Bioelementos. Ya. Bioelementos. Que son elementos de la tabla periódica, solamente que están presentes dentro de nuestra vida, ¿no? O sea, dentro de un ser vivo. A eso se llama bioelementos. Ahora, bioelementos tenemos primarios, pero primarios le dice tu hermanito, de 4 años. Secundarios, y tenemos los terciarios, ¿no? Estos fueron clasificados en estos grupos de acuerdo a su porcentaje, ¿no? Primarios, también llamados organógenos, fundamentales, principales, entre otros, estructurales, ¿no? Entonces hay como 4 o 5 nombres. Ya, acá vamos a encontrar el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿no? Entonces, esos vamos a encontrar ahí, son 6. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El de mayor porcentaje es el oxígeno y luego en el orden que sigue. O sea, primero oxígeno en porcentaje en el ser humano, luego carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre, en ese orden, ¿no? Entonces vamos a tener que primarios organógenos fundamentales, estructurales o principales, la función que van a hacer es formar biomoléculas, ¿no? Biomoléculas. Esa es la función. Porcentaje, cerca de un 96% en la constitución en el ser vivo. Los secundarios, porcentaje, 3,9%, ¿no? Y los terciarios, 0,1%. En el caso de los secundarios tenemos dos funciones importantes que van a participar, ¿no? En la función osmótica y en la función conductora. Los que participan, los que participan en la función osmótica, primero, en ambos van a tener al sodio y al potasio. Sodio y potasio. Pero en la osmótica lo tienes al cloro y en la conductora lo tienes a quién? También al famoso calcio, el NaCa. El NaCa, ¿no? Sodio, potasio y calcio, ¿no? También en los secundarios encontramos otro elemento importante como el hierro, está presente en la hemoglobina, que es una estructura que realiza el transporte de gases como el CO2 y el oxígeno a través de la vía sanguínea. Tienes también otra, la hemeritrina, está presente en una enzima también llamada catalasa, que hace el catabolismo de la molécula del agua, perdón, el catabolismo del peróxido de hidrógeno, ¿no? La catalasa. Y también vamos a ver lo que es en la mioglobina, ¿no? Que le va a dar parte de transporte de gases a los músculos, ¿no? Entonces ahí sería el hierro. Cuanto a los terciarios, vamos a ver, por ejemplo, acá el yodo, cobalto, cobre, ¿no? Al yodo, cobalto y cobre.